Mi nombre es Fernando Rodríguez y el día de hoy voy a presentar la evidencia número uno de la materia de estudios regionales de América. Esta es una presentación grabada basada en las cuatro lecturas de la fase número uno. Esto es en el grupo 405 con el maestro Gerardo Cortines Pérez. Ok, primeramente vamos a empezar analizando la lectura de la nueva historia de la colonización de América. Vamos a empezar mencionando primeramente cómo fue descubierto el continente americano para después en las próximas lecturas ir abarcando más a fondo cómo es que cada uno de los países que forman América han ido evolucionando con el pasar del tiempo. Ok, pues bueno, hasta el siglo XV y XVI, la globalización se manejaba bajo la dominación de la Europa occidental, prolongando los años posteriores a quienes controlan el capitalismo global, justificando de alguna forma la expansión de Europa. Aquí en el texto se le denomina, se le denomina la región de América como Nuevo Mundo, ya que en ese entonces las potencias de Europa nos designaban como un territorio virgen, nos designaban como un territorio virgen, donde sus pobladores se les denominaba como salvajes, y que aún y con ello, estos pobladores han construido una gran historia que ha perdurado a lo largo del tiempo, terminando territorios como Machu Picchu o Chichén Itzá, que hoy en día son maravillas del mundo. Ahora bien, nos vamos a preguntar, ¿cuál es la antigüedad del poblamiento dominicano? Esta se traslada para 13.000 años por la tesis de Clovis como manifestación primaria de ocupación humana en América. Pero curiosamente, un estudio de radiocarbono hecho por Becerra Valdiva y Higham demuestra que las regiones de Alaska, Yukon de Canadá y Estados Unidos estaban pobladas antes de Clovis, desde hace 26.000 años, teniendo la civilización Caral como de las más viejas del continente. Ahora vamos a pasar al tema de diversidad lingüística y sus extensos imperios. Como bien sabemos, en la región de América en general es bien conocida por su gran variedad de lenguas que se hablan a lo largo de esta misma región, teniendo gran variedad lingüística en regiones como puede ser en América del Sur o en México inclusive. Entonces el texto aquí nos muestra la gran riqueza con la que contamos, teniendo antecedentes que nos dicen que se ha demostrado que indígenas de la región hablaban hasta 1.200 lenguas distintas comparándolo con Europa, con tan solo 8 familias lingüísticas y las 180 de América. Y las civilizaciones de América se pueden estudiar de una manera en la que sus mayores civilizaciones había una gran cultura, construyendo grandes ciudades como el Teotihuacán o, pues, o la arquitectura, ¿no? También puede ser Chichén Itzá. Entonces, gracias a esta arquitectura de mayas, incas, aztecas con pirámides que aún siguen en pie, teniendo a su vez una alimentación por el ejemplo más conocido, que es la producción del maíz. Ahora bien, con todo lo antes mencionado, ¿debemos de seguir llamando a América como Nuevo Mundo? La respuesta es que sería incorrecto, ya que así se nos consideraba aquella región salvaje designada así por los europeos, que nos decían de poca cultura, pero que al día de hoy se ha demostrado que es una versión equivocada de los hechos, ya que, pues, como lo acabo de decir, es una gran región con gran cantidad de civilizaciones y gran cantidad de cultura, costumbres y tradiciones que ha perdurado a lo largo del tiempo. Entonces, y después de tantos años de lucha en tiempos pasados contra la esclavitud con los españoles, sería incorrecto decir así. La civilización Caral de Perú, con una historia de 3.500 años anterior a nuestra era, es una muestra de la historia más remota a los pueblos americanos de la región, siendo que años después eran las siguientes civilizaciones como lo es la Maya o Inca. Ahora bien, pasemos a la lectura número 2, que es la historia de América Latina, la era del imperio. Vamos a preguntarnos primeramente cómo es que descubrieron América. Pues bien, en un contexto desde Cristóbal Colón, persona que descubre América, pensando que había llegado al territorio de Asia cuando no era así, pues bueno, se llegó la gran sorpresa de que en América había una gran cantidad de riquezas preciosas que no podía dejar pasar y que pues bueno, le podían servir a los europeos para poder incentivar el comercio en esa región de Europa, pues sí, en los españoles, ¿no? Más que nada. Y bueno, así, pues bueno. Cristóbal Colón llega a América en 1492 y con ello también en este proceso lleva a cabo 8 viajes de 1492 a 1504 para a su vez también traer esclavos de América, ya que debido a que, ya que nos consideraban incluso como personas de poco conocimiento y que
según él para esto era muy fácil colonizarlos. Entonces, más que nada por esto se lleva la esclavización, que duró pues durante varios siglos a lo largo del tiempo. Ahora vamos a pasar a las conquistas de tierra firme, ya que después de 20 años de viaje de Colón a América, los españoles habían descubierto muy poco relativamente. Esto derivado que la poca información que contaban los mapas globales de aquel entonces, dando resultado que pues tuviera poco conocimiento de la región. Así que por eso se deciden hacer más expediciones en busca de más esclavos. En el texto se abordan algunas de las conquistas más importantes dadas en esos tiempos, pero aquí voy a abordar nada más las más importantes, que son cuatro. De 1503, una expedición liderada por Pedrarias Dávila, quien parte de España con permiso real para conquistas istmo en América Central. Cuando llega se encuentra un español de nombre Vasco Núñez que lideraba sobrevivientes de una expedición fracasada a tierra firme para 1509. De 1517 a 1518, Diego Velázquez, conquistador de Europa, mandó dos expediciones para reconocer tierra firme alrededor de la península de Yucatán y el Golfo de México. Dado que recibió información de un nuevo territorio, pide autorización a España para solicitar la corona. El comandante autorizado para la expedición, quien zarpó sin permiso, siendo este Hernán Cortés. Y en 1519, Hernán Cortés fundó la Villa Rica de la Veracruz. Finalmente, en 1521, se conquista Tenochtitlan. Ahora bien, vamos a pasar a la lectura número 3, que es las guerras de independencia y el nacimiento de los Estados-nación americanos. Una reconsideración. Primero vamos a empezar con el subtema de las guerras de independencia, empezando definiendo más que nada el concepto de revolución. En el texto se maneja como una forma denominada para comprender las guerras de independencia y de forma directa el nacimiento de Estados-naciones de origen hispano, y una forma también para recordar o conmemorar una especie de recuerdo político que, pues bueno, se puede recordar estos hechos de la memoria pública, que muchas veces en el texto lo maneja que se prefiere cambiar estas cosas de lo ocurrido de la historia a la conveniencia propia para cambiar hechos en la historia. Entonces, eso es algo que se aborda más adelante en esta lectura, pero que aquí se aborda un ejemplo. Y un ejemplo muy claro es cuando los países hispanoamericanos celebraron su independencia, en forma de que se liberaron los españoles, cuando en realidad la realidad es que, según el texto, no es así. Es una celebración de la independencia de España, dejando hasta hoy la duda sobre cuál versión es la más verdadera respecto a la independencia. Esto nos deja reflexionando acerca de que cada nación fue consecuencia de la guerra, dejando al final libre a España, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, vamos al subtema de las naciones no fueron las causas de la guerra de independencia, sino su consecuencia. Nos podemos preguntar por qué. La explicación es bastante sencilla, y es que a lo largo del tiempo se tiene manejada esta teoría en diversas fuentes o archivos que la nación no nació en la independencia, cuando en realidad lo que pasó es que cada nación es el fruto de todos aquellos procesos políticos, sociales y económicos que sucedieron durante la misma guerra que provoca la independencia de esta nación y que ya lo separa del imperio, del dominio español, y con ello nos trae hasta la actualidad, que es una nación consolidada con sentido de identidad y pertenencia propia. Un ejemplo de esta afirmación es que hay naciones como lo es en Madrid en 1808 o Quito en 1809, que en aquellos tiempos estaban en plena independencia, pues se preocupaban más por un rey que por su misma nación. Pero no es tan extraño pensarlo debido a que el contexto político era que era un súbdito. Entonces estos como súbditos adoraban más que nada obedecían siempre a sus mayores, es decir, al rey. Ahora bien, vamos al siguiente subtema, que es guerras de independencia, revoluciones o guerras civiles. Vamos a empezar diferenciando el concepto de revolución y guerra civil, ya que la revolución, por un lado, es en la memoria de la nación siempre es recordado como un hecho que deja huella, eh, en el sentido de pertenencia a la nación, que le da paso pues, a esta nación para independizarse. Y una guerra civil siempre se observa como una catástrofe, algo que nunca debió haber pasado, pero que sin embargo pasó y que va a quedar siempre en la memoria colectiva de la nación como un hecho lamentable. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, nos podemos preguntar, ¿puede convertirse una guerra civil en guerra de independencia? Según la lectura, la afirmación es en algunos casos en donde en Nueva España
donde gran parte de los militares del ejército realista fueron jefes de Estado del primer México independiente, siendo esto que pues, se deja ver que no solo fue una guerra civil, en cambio que quien la ganaron parece ser que fueron mayormente realistas por sus intereses, dejando ver que una guerra civil puede convertirse en independencia por factores como los anteriores de este ejemplo, donde por intereses pasó a ser ahora de una aparente independencia. Ahora bien, vamos a pasar a este tema que se llama las independencias americanas como un fenómeno global. Vamos a primero a plantear ese subtema que es que según el texto menciona que toda guerra de independencia al momento de explicarse se debe tener una perspectiva global. ¿Esto por qué? Porque si no tenemos la perspectiva global de lo que estaba pasando en ese contexto para que se suscitaran todas las cosas, no vamos a comprender perfectamente cómo es que sucedieron los hechos para que se diera pues los hechos que pasaron, ¿no? A lo largo de la historia. Un ejemplo muy claro es que la independencia de México pudiese ser mejor comprendida si se explica un punto de vista donde se ven sucesos similares de aquella época para comprender por qué sucedió, basándonos en un contexto político y económico, ya que recordemos que siempre, gracias a la globalización, pues bueno, siempre cada cosa que suceda en cualquier parte del mundo, de alguna u otra forma nos va a afectar a cada nación. Ahora bien, vamos a ese subtema que es el final no inevitable. Es para, bueno, más que nada para finalizar este capítulo, está planteando una teoría que aún tiene sus dudas, pero se tratará de explicar lo más breve. Este se dice que el final era algo que no era inevitable, es decir, que las guerras de América no tuvieron que haber sucedido, o al menos tal y como lo dicen, lo que siempre se menciona derivado de diversas discrepancias que se han descubierto con los años, que hacen pensar que muchos de los hechos pudieron haber sido evitados. Esto derivado de que, como lo dije al principio de la lectura, muchas veces, según el texto, hubieron muchas discrepancias sobre hechos que se cree que se ocultaron, pero que en conclusión esta lectura al final detalla que pues en realidad esta teoría se ve como algo que aún no es tan comprobable del todo, porque no es tan comprobable aún hasta el día de hoy comprobar que no todos los hechos que se cuentan siempre en la historia de cada una de las naciones pueda ser del todo cierta y que, pues bueno, hasta el día de hoy siempre se van a mantener como teoría hasta la fecha. Ahora bien, vamos a la cuarta y última lectura, que es las relaciones internacionales de México en el siglo XIX. Vamos al primer tema, que es el concepto de política exterior y Estado. Como bien sabemos, el objeto multidisciplinar desde que podemos analizar las relaciones internacionales, que puede abarcar un muy amplio ramas, que puede ser la economía o el derecho, pero en esta lectura vamos a profundizar más que nada en, en contextualizar primero qué es la política exterior y el Estado, que es uno que para la lectura en este caso lo usa como uno de los factores más primordiales dentro de las relaciones internacionales. Ahora bien, definir política exterior es un término muchas veces muy difícil debido a que hay muchas personas que lo definen, pero una de las propuestas más convencientes para el texto es que muchos autores pueden decir muchos conceptos, pero el más acertado, por decirlo así, de alguna manera, es el que define que es el conjunto de criterios y principios que rigen las acciones o actuar de un Estado con los demás, señalando aquí la relación del Estado con política exterior. Ahora vemos el tema de política exterior de México de 1821 a 1910. Aquí vamos a preguntarnos dos preguntas. Primero, ¿cómo se forma el Estado mexicano? El texto lo menciona que se fue formando ampliamente luego de que México lograra su independencia, haciendo que después de ahí se creara un sentido de nación de alguna otra manera y que pues bueno, después de eso ya se empezaban a observar proyectos de nación. Ahora bien, ¿cuál fue la política exterior de 1821 a 1910? Aquí se habla que la política exterior siempre va a estar de la mano de los hechos sucedidos a lo largo del tiempo, bueno, aquí en este caso de estos años, clasificándolos en independencia de 1821 a 1854, consumación de independencia a guerra de reforma
de 1857 a 1876, Reforma de Intervención y República Restaurada, de 1876 a 1910, y finalmente el Porfiriato, de 1910 a 1917. Recordemos que, bueno, el periodo de 1910 a 1917, si bien ya forma ya parte del siglo XX, pues bueno, este tiene raíces desde el siglo XIX, entonces por lo tanto aquí en el texto también lo maneja. Ahora bien, vamos a ese tema que es la formación de un Estado nacional. Vamos a preguntarnos, ¿qué es lo que pasó en México de 1821 a 1854? Recordemos que en estos tiempos México por primera vez había sido independiente después de varios siglos de ser esclavizado por el dominio de los españoles. Así que entonces apenas estaba construyendo un sentido de identidad. Si bien ya tenía su primera constitución, que es la de 1824, apenas estaba definiendo su política exterior. Por lo tanto, por así decirlo, en el panorama global, era un país que aún que se estaba construyendo y por lo tanto era muy fácil de que si en caso de que hubiera una guerra pudiera ser derrotado muy fácilmente. Entonces, por lo tanto, las consecuencias que se dan es que primordialmente en esos años recordemos que se da, pues bueno, nuestro vecino que es Estados Unidos se aprovecha de esta vulnerabilidad de México y pues se termina adueñando de territorios como lo es Nuevo México, Texas, California y Utah, entre otros más territorios. Ahora bien, vamos al tema de la reforma. Ahora bien, derivado de la Constitución de 1857, donde ya hay más cambios para que México se empezara a perfilar ahora como un país capitalista, del cual desde esta misma Constitución se abordan temas como la garantías individuales de cada persona, iniciativa privada, igualdad de hombres ante la ley, siendo que el gobierno de Juárez da paso a que se dé la organización social autónoma fuera de corporaciones eclesiásticas y militares. Y ahora, gracias a ello y con la derrota de los europeos en el país, pues bueno, fue que el panorama de México fue comenzando a tornarse un poquito más beneficioso para nuestro país. Pero lamentablemente el aislamiento económico que vivía el país, debido a que estaba en constantes guerras aún en ese entonces, no le permitió favorecerse para construir en esos tiempos un proyecto de nación por parte de los liberalistas. Pero si bien esto ayudó a que diera las bases para que Porfirio Díaz construyera estos proyectos que tenían para los siguientes años, siendo que hasta aquí, hasta la llegada de Porfirio Díaz en la revuelta de Tuxtepec, termina el periodo de la reforma. Ahora vamos al porfiriato. ¿Qué beneficios trajo el porfiriato? El porfiriato, muchas veces en los libros de texto de acerca de historia, se ve como una época que fue marcada como mala para la sociedad mexicana, pero la realidad es que desde un punto de vista político y económico, se puede analizar de diferente manera, ya que si bien, aunque no se puede olvidar lo que sucedió con la diferenciación de clases sociales, sí se debe recalcar que el porfiriato también trajo beneficios para la inversión extranjera, ya que el presidente Porfirio Díaz eh, buscaba principalmente la inversión extranjera para atraer extranjeros e impulsar la economía del país, con ello haciendo que, bueno, impulsando el desarrollo del mismo país, basado en incentivos privados para desarrollar el país, teniendo a su vez acontecimientos importantes como como la construcción de los trenes, empezando con esto un periodo de cambios para México. Entonces, pues bueno, estos fueron los beneficios que trajo el porfiriato. Ahora bien, vamos a pasar a la época de la Revolución Mexicana. ¿Qué pasó en este periodo? Si bien se debe entender que el texto debía de haber terminado con el porfiriato, pues bueno, como lo mencioné hace poco, la Revolución Mexicana tiene antecedentes de finales del siglo XIX, por lo tanto aquí en el texto lo sigue manejando. Así que entonces, para ese tiempo los principales involucrados, que eran Madero y Carranza, buscaban intereses particulares cada uno de ellos, pero si los podemos compaginar, era que principalmente buscaban posicionar a México como un país más fuerte y con capacidad suficiente para posicionar su desarrollo mismo a nivel político y económico, siendo clave que ahora que las potencias actuaran en base a negociación y no solamente en base a conflictos. Aquí ya se buscaba que México pudiera ya no tener tantas guerras como las tenía hasta ese entonces, ¿no? Ahora también debemos entender el contexto global.
debido a que las potencias buscaban mayor poder y expansión comercial. Aquí ya empezaban a llegar las empresas comerciales y pues en el caso de México llegan las empresas extranjeras que fueron muy bien recibidas del contexto anterior de atraer más inversión extranjera en estos años. Ahora bien, cuando llega el movimiento de Madero, todos pedían justicia y libertad, pero se dan cuenta de que no podían hacer algo de lo que México nunca se había preparado anteriormente. Entonces por ello se dio el hecho de poder buscar negociación para evitar conflictos, llegando a la Constitución de 1917, que es la que nos rige hoy en día, así como en donde ahora sí se nos garantizan nuestras garantías individuales, se da respuesta a la justicia social en México y pues bueno, se pasa a otra etapa de la vida de México, en donde ahora es más un país más independiente con una propia constitución que garantiza las garantías individuales que pues bueno, hasta el día de hoy siguen vigentes hoy en día. Ahora bien, como conclusión general, podemos resumir que comprender la historia a nivel regional de América puede ser una tarea complicada, pero si se observa una perspectiva global en los acontecimientos políticos y económicos, puede ser que se entienda un poquito más a detalle, ya que siempre debemos recordar que siempre se deben de responder las siguientes preguntas, que es qué, cómo, cuándo y dónde, para poder así entender los hechos políticos y económicos que sucedieron a lo largo del tiempo y con ello comprender cada uno de los acontecimientos que pasaron y cómo es que hasta el día de hoy, pues de alguna manera nos afectaron, para bien o para mal, para construir lo que hoy en día es la región, bueno, en este caso aquí lo he estudiado, que es la región de América. Y pues bueno, esto vendría siendo todo de mi parte. Y pues bueno, muchas gracias por su atención.